6 de la mañana con 33 minutos, 6 y 33 de este jueves 19 de diciembre del año 2019. Y pues para quienes conformamos parte del equipo, quienes hacemos Radio Atalaya 680M, esta es una fecha muy especial, pues estamos celebrando nuestros 75 años de vida en esta radio que ha sabido pues afianzarse en la tradición informativa ya de 75 años de información, pero a la vez asumir los retos de una nueva era de la comunicación, donde además gracias a su preferencia seguimos siendo líderes en noticias y deportes. Así que muchísimas gracias a ustedes por dejarnos acompañarlos día a día en su jornada de trabajo, también desde sus hogares o mientras se transporta a sus diferentes destinos. 6 de la mañana con 34 minutos. Muy bien. Vamos a saludar primero, como siempre, a nuestro compañero Carlitos Pacheco, al licenciado Alcides Montilla, que ya está junto a mí, y al sociólogo Stalin Poveda, director de este espacio. Buenos días. Muchas gracias, Teresa, por este saludo. Buenos días, Carlos Pacheco en los controles y también a nuestro compañero Alcides Montilla. Hoy con fanfarria recibimos esta fecha que es trascendente e histórica. 75 años de vida comunicacional del sistema de emisoras Atalaya. Inicialmente así fue constituido y sigue constituido el sistema de emisoras Atalaya. 75 años en un legado de defensa a las libertades, de un valor a la comunicación y fundamentalmente de un carácter plural a la opinión, a la información, sobre lo cual se asienta el prestigio y la credibilidad de Radio Atalaya. Teresa. Realmente es un placer poder pertenecer a esta gran familia informativa, donde además se ha marcado un liderazgo fuerte en noticias y deportes. Bueno, vamos a iniciar, como siempre, con la lectura de los titulares de los principales diarios que se editan en nuestra ciudad. Iniciamos con la lectura de Diario Expreso de Guayaquil, que en su nota principal nos cuenta: colegios terminan el año en crisis por pensiones impagas. La mora de los padres alcanza el 40%. Y el paro, según indica este medio, agravó esta situación, pues cuando faltan 2 meses para que termine el periodo lectivo en el régimen Costa, los colegios privados enfrentan dificultades económicas por la alta mora en el pago de las pensiones. Los planteles, desesperados por la tardanza en los pagos, que en ciertos casos alcanza hasta el 40% del alumnado, adoptan estrategias de cobro a los padres que adeudan entre 3 y 7 pensiones. La situación es crítica, dicen los rectores consultados, aunque tienen la esperanza de que paguen ya en enero. También en otros temas, la Asamblea no sabe qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Más fórmulas para retirarle la designación de autoridades entran a debate. Por otro lado, también nos cuenta Expreso, empresarios ponen reparos a impuesto. El sector alega inseguridad jurídica por el impuesto a las utilidades. Así también en lo internacional, en Estados Unidos, aprueban juicio político a Trump, al presidente Donald Trump. La Cámara de Representantes resolvió llevar al mandatario al banquillo. Este reaccionó contra los demócratas. En otros temas también nos cuenta Expreso, 3 muertos tras el naufragio de una gabarra en El Oro. El hundimiento de la gabarra ocurrió frente a la isla Puná. 9 personas rescatadas están con vida. Así también el Festival de Coros del MAC enciende las festividades. Grupos de centros educativos, iglesias y conservatorios participan en la 16ª edición que culmina el día de hoy. En la foto principal de este diario también habla de los festejos navideños con el desfile en el barrio Garay. Estudiantes de 22 unidades educativas con bombos, trompetas, flautas y liras desfilaron en el barrio Garay. Vestidas de Mamá Noel y con trajes de colores navideños, hicieron acrobacias al ritmo de las tradicionales villancicos. De esta manera cerramos la lectura de Diario Expreso. Le damos paso al licenciado Alcides Montilla. Así es, efectivamente vamos a dar lectura de los 5 titulares que nos trae la portada de Diario El Universo en su edición de hoy, jueves 19 de diciembre de 2019. Empecemos con el principal, con una foto de 3 fallecidos dejó el hundimiento de Gabarra, esto en Puerto Bolívar. Acá hay una foto de
donde se ven algunas embarcaciones en Puerto Bolívar. Dice: los cuerpos de los 3 tripulantes fallecidos llegaron a tierra en una nave de la Armada Nacional. Luego, otro titular: no todos los tributos regirán de inmediato. Plazos de ley económica, dice El Universo, se prevé un plazo de 20 días para que el Servicio de Rentas Internas actualice el registro único del nuevo régimen para microempresas. Otros titulares: patrullaje de más seguridad no arranca. La activación del Plan Diciembre Seguro y la promesa de las autoridades de que los patrulleros del Plan Más Seguridad iban a arrancar antes del presente mes no ha sido freno para los delincuentes que han asaltado a más de 10 locales comerciales en Guayaquil. Y en el campo internacional, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, irá a juicio político por abuso de poder y obstrucción. La palabra la tiene el Senado, donde pues hay una mayoría de republicanos que presuntamente salvarán a Trump de su destitución. Y finalmente, también en lo deportivo y con una foto: clásico español Barcelona-Real Madrid, sin goles y con fuerte resguardo. Allá hay una foto donde se ve a Iván Rakitic del Barcelona y Luka Modric del Real Madrid. De esta manera hemos dado lectura a los principales titulares que nos traen las portadas de los diarios guayaquileños que se editan a nivel nacional. Estamos hablando de Diario El Universo, el mayor diario nacional, y El Expreso de Guayaquil, estimado Stalin. Gracias, mi querido Alcide. Quiero hacer un comentario relacionado a una respuesta al editorial del diario El Expreso del día de ayer, entiendo que fue, o el día, sí, que titulaba "Es la misma agua". Y antes, en ese mismo día, una caricatura. Y antes, el día anterior, un reportaje cuyo titular daba a entender que el agua que consumimos no estaba apta para el consumo, valgo la redundancia. Tanto ese reportaje como el editorial, por un lado, y también el que se presenta, la caricatura. En la caricatura, tenían la misma línea, ¿no? Expresaban que el agua no estaba apta para el consumo humano. La empresa EMAPAC envió a través de su presidente, el ingeniero Andrés Mendoza, una carta al diario El Expreso en el derecho que tiene a la réplica, la cual ha sido publicada el día de hoy. Y me permito darle lectura para conocimiento, y hay una nota al final, si la han publicado, no exactamente en el mismo espacio que se requiere y como lo establece la ley, la han publicado en carta de lectores, y hay una nota editorial del editor, perdón, una nota del editor al pie del contenido de la respuesta a ese editorial que se envió. Esa nota del editor dice públicamente y hace conocer públicamente, dice que este diario, tanto en el editorial del martes como en el reportaje del lunes, hizo énfasis en que aún no se ha solucionado el grave problema de las aguas residuales en Guayaquil. Expreso no cuestionó la calidad del agua potable de la ciudad. Dicen los abogados que la confesión de parte relevo de pruebas. Nos está dando de razón, porque nosotros lo que se mandaba en esta carta era aclarando la confusión y el estado de alarma que se generaba en la ciudadanía cuando se daba a entender que el agua que consumimos no era apta para el consumo. Vamos a compartir con ustedes precisamente la respuesta que se envió de parte de la empresa pública municipal de agua potable EMAPAC respecto al editorial publicado el día de ayer en el diario de su dirección, el mismo que se denomina "Es la misma agua". Es fundamental hacer las siguientes precisiones.
El agua potable de Guayaquil cuenta con los más rigurosos controles de calidad de todo el Ecuador. Adicional a los aproximadamente 1.500 muestreos mensuales que hace Interagua en la ciudad, EMAPAC, empresa pública, realiza más de 150 contramuestreos mensuales a través de laboratorios independientes acreditados por la autoridad de salud competente, entre los que citamos Grupo Químico Marcos, Laboratorio Proctal e Ingestudios. En nuestro rol reguladores y controladores de la concesionaria Interagua, nos ocupamos permanentemente del control de la calidad de agua potable. No existe ningún otro municipio del país que tenga un regulador y controlador de su empresa de agua potable local. Cuando se pretende analizar temas técnicos en materia de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, no es adecuado mezclar conceptos ni aplicar una lógica imprecisa, ya que puede crear confusión en la ciudadanía. Es importante mencionar y puntualizar que Guayaquil se encuentra en la parte más baja de la cuenca del río Daule. Por ende, cualquier tipo de descargas, contaminaciones por pesticidas, sedimentaciones, turbiedad y demás desechos contaminables que se generan en la parte alta de los 242 kilómetros de extensión de la cuenca del río Daule son responsabilidad de las prefecturas provinciales pertinentes, autoridades nacionales de agua y saneamiento de ambientes, así como de los gobiernos municipales ribereños de dicha cuenca. Esta respuesta, que fue enviada a Diario Expreso, está firmada por el ingeniero Andrés Mendoza Paladines, presidente del directorio de EMAPAC. Vamos a compartir también la respuesta, que la nota del editor de este diario frente a esta carta. Este diario, tanto en el editorial del martes como en el reportaje del lunes, hizo énfasis en que aún no se ha solucionado el grave problema de las aguas residuales en Guayaquil. Expreso no cuestionó la calidad del agua potable de la ciudad. EMAPAC no termina de construir las nuevas plantas de tratamiento y no cumple con las normas nacionales en la calidad de descarga del agua que va al Guayas, precisa la nota del editor. Muy bien. Yo creo que está aclarado, no tenemos ningún inconveniente respecto a la calidad que se procesa, que se potabiliza y que sirve para consumo humano en la ciudad de Guayaquil. Alcides, las cosas en el país transcurren de una manera vertiginosa y cada vez los ciudadanos perdemos la capacidad de asombro. El día de hoy Roberto Aguilar, un columnista invitado de Diario El Expreso, él es periodista de Diario Expreso. Es periodista de Diario Expreso. Sí. Trae un interesante artículo que habla del populismo versus institucionalidad. Y me parece interesante porque descodifica todo este andamiaje y laberinto de el populismo institucional que se ha creado como práctica del quehacer político en la estructura del poder y en la estructura institucional del país. Es tanto que hoy se ha sentado un precedente nefasto por parte de la Asamblea, que se declaró en resistencia y para no acoger la resolución de la Corte Constitucional respecto a la ley RABA, registros de violadores, abusadores y agresores sexuales. Y digo que, y se dice que es inaudito, como lo plantea hoy Roberto Aguilar, y que se considera una aberración determinar el derecho a la resistencia como patrimonio de la institucionalidad, en donde la Asamblea se declara en resistencia contra la resolución de la Corte Constitucional, que es de obligatorio cumplimiento, cuando en principio el derecho de resistencia es patrimonio de los ciudadanos, que tienen que activarla en función de que cuando se establezca que políticas públicas se consideran lesivas o injustas para la convivencia social.
pero no es para que los poderes constituidos desconozcan una resolución de una institución sobre otra, y aún más sobre la Corte Constitucional, en donde sus resoluciones son vinculantes y de inmediata observación. Y luego me ha llenado de mucha sorpresa cuando uno ha escuchado durante mucho tiempo que en el país tenemos leyes que favorecen al delincuente y no a la víctima. Y nos enteramos que efectivamente se establecen que la Corte Constitucional, en la motivación fundamental, esto es muy importante, sobre esta resolución, habla de que la Asamblea, la Corte Constitucional, ha hallado 3 principios de la Carta Magna que se podría afectar sobre la aprobación de la ley Raba. El artículo 2.1, que establece la rehabilitación integral de los reclusos y su inserción plena en la sociedad como finalidades del sistema penitenciario. El 35, que incluye a los privados de libertad entre los grupos de atención prioritario. Y sobre todo el 11, donde se prohíbe la discriminación por pasado judicial. Todos estos temas se violarían en el orden constitucional, ¿no es cierto? Y eso fue la motivación de la Corte Constitucional sobre la ley Raba. Si esto está así en el sistema jurídico y constitucional, señores, la posición no es que la Asamblea asuma por resistencia y desacate o no atienda la resolución de la Corte. Bueno, señores, reformen la ley, pues. Reformen la Constitución, convoquen. Pero no puede ser mañana cualquier institución o el gobierno declara y dice, no, el gobierno se declara en resistencia contra una resolución de la Asamblea. Señor, esta es una situación de loco. Bien dicen los juristas que ya no se sabe en este país qué es legal y qué es constitucional. ¿No? Hoy vamos a analizar todo ese tema con nuestro invitado. Yo le digo lo siguiente, ya hay jurisprudencia pues, claro, en la Asamblea. Lo que pasa es que aquí o se están confundiendo los términos o se hacen las cosas a propósito. Antes ya hubo una reforma al COGE, Código Orgánico de Procesos, que lo que hizo la comisión que elaboró y tramitó esa ley, simplemente dijo, está bien, la decisión de la Corte es así, archivada la ley y punto final. Lo que pasa ahora con Reveas es que primero, y ahí hay 2 problemas. Primero, Lourdes Cuesta, que fue la que mocionó la propuesta y el proyecto, se niega a mocionar el archivo pedido por la Corte Constitucional. Pero dice Marcela Guiñaga, que antes fue presidenta de la Comisión de Justicia, donde se tramitaron otros proyectos de ley de esta misma índole, que es la misma comisión la que debe de dar por archivado el proyecto y se terminó el problema. Ahora quieren que sea el Pleno de la Asamblea la que dictamine el archivo definitivo de la ley Reveas que ha pedido la Corte Constitucional. O sea, estamos en un entrevero que se llama limbo. Está en el limbo ese proyecto de ley por culpa, dicen unos, de Lourdes Cuesta, que no quiere mocionar el archivo. Pero Marcela Guiñaga, que fue antes presidente de esa Comisión de Justicia, dice, es muy fácil que la comisión declare el archivo y punto, porque lo tiene que enviar al Pleno de la Asamblea. Bien, hermano. Ahora, yo no soy abogado, yo simplemente aplico la lógica periodística en estos casos, y el doctor Landívar, que está con nosotros, nos va a dar más luces, porque él sí es abogado, nos va a dar más luces y espacios para poder finalmente aclarar el asunto. Lo vamos a comentar. Por ahí va el tema, doctor. Teresa. Antes de continuar con el análisis de esta información, como lo dijo, tenemos ya a nuestro siguiente invitado, pero quisiéramos, para iniciar nuestra jornada con los invitados, tomar contacto telefónico con el ingeniero Eustorgio Mendoza Cubillo. Él pues fue director de Radio Atalaya y es importante conocer la historia también de esta radio que está cumpliendo 75 años el día de hoy. Eustorgio Mendoza Cubillo, le saluda Stalin Poveda, también está con nosotros Alcides Montilla y Teresa Marchán. Y luego
trasladarle un abrazo fraterno de reconocimiento al protagonismo que ha generado Radio Atalaya, hoy cumpliendo 75 años ininterrumpidamente de hacer una comunicación y generando compromiso para construir una sociedad bien informada o mejor informada. Este carácter plural de la información y del pensamiento en la comunicación ha hecho de que el sistema de emisoras de Atalaya enarbole la bandera de defensa de derechos a nivel de la comunicación y a nivel de derechos humanos, que finalmente los medios de comunicación, en este caso Radio Atalaya, siempre ha salido por la defensa y los fueros de estos principios en el orden constitucional. Eustorio, buenos días y bienvenido. Y una vez más, felicitaciones. Felicitaciones por este aniversario del sistema de emisoras Atalaya. Gracias, mi querido Stanley. Vamos a estar. Gracias, hermano. Eustorio. Una Stanley. Aló. Sí, Eustorio, estamos escuchándote. Aló. Aló, Eustorio, estamos escuchándote. Sí. Aló. Estoy también escuchándote. Decía Eustorio que hoy es una fecha conmemorativa de 75 años que celebramos. Sí, aló, no tengo retorno. Aló, ¿me escucha Eustorio? Hola. Escucho, pero no muy claro. Se escucha no muy claro. Vamos adelante. Vamos adelante. Decía Eustorio que hoy es una fecha histórica de reconocimiento y de reafirmación del compromiso que el sistema de emisoras Atalaya ha tenido durante muchos años con la comunicación y los derechos también de la comunicación. Y creo que es un registro histórico conocer de primera mano y de primera fuente, usted como actor y protagonista de este proceso, tal vez comentarnos y hacernos o ilustrarnos y hacernos conocer cómo ha sido el desarrollo histórico del sistema de emisoras Atalaya. Buenos días y bienvenido, Eustorio. A ver, Stanley, te agradezco en primer lugar la entrevista. En segundo lugar, te digo, es una empresa muy querida por mí. Resulta que esto lo trabajó, lo hizo en tierra Voltaire. Ajá. Lastimosamente, pues, no pudo vivir, no solamente para ver lo que era la radio, sino a sus nietos, a los cuales los quería él muchísimo. Y luego de esto, desgracia, pasó con mi señora, que era su única hija, y lógicamente el amor filial hace que yo enfrente este problema. No había nadie más. Y yo te digo que yo no conocía nada de perillas ni nada de eso. Me encantaba escuchar radio. Me encantaba Ecuador Martínez, Hugo, el señor el de las noticias. Bueno, pero era de verdad, para mí, era novedoso. Pero yo aprendí con todos ustedes que son radiodifusores. Y pues tuve 10 años frente a esto. Yo te digo que Dios fue benignamente bueno conmigo y con todos nosotros. Y yo estaba en Quito, en el Tribunal Supremo Electoral, y a mí se me facilitaban las cosas, porque estando allá, conocía a dónde tenía que ir para hacer todos los trámites legales para la transferencia de nombres, tanto de Voltaire para con mis hijos. Y esto fue algo que tenía que demorarse por lo menos 2 o 3 años, se demoró 2 meses. Y yo me enfrenté a la verdad, a la realidad. Ajá. Y fui adelante, mi querido Stanley. Muy bien. Yo tenía ahí a Hugo Fernández Calle, era tú te tienes que acordar, él era un gran radiodifusor de noticias, un hombre totalmente difícil, porque si no le entregaban el micrófono a las
noche, a las 6, a la hora que le correspondía. Se rebelaba si no le entregaba. Me llamaba y no lo hacía. Pero yo tenía que cuidar que los programas anteriores cumplan con el 1 o 2 minutos antes que se señor refería. Ha sido un aprendizaje lo suyo, Eustorio, pero también al mismo tiempo ha vivido experiencias importantes. Cuéntenos tal vez anécdotas que realmente hoy es importante relevarla en el tiempo que usted fue gerente, 10 años de esta empresa. No está muy clara tu pregunta sobre la interferencia, por favor. Sí, que nos... Sí, solamente que nos contara en esos 10 años de todo ese trabajo que usted realizó como gerente, que fue un aprendizaje, como usted dice, Eustorio, algunas anécdotas que hubiere pasado y que hoy podríamos destacarlas. Bueno, te digo que yo aprendí mucho. Ajá. Cerraron la radio, la clausuraron 2 veces. Por noticia que daba Hugo Fernández, que el gobierno de la dictadura y el gobierno, otros gobiernos no les gustaba. Pero en todo caso, fuimos adelante. Yo lo que quería, mi querido Stanley, era aguantar y esperar que mis hijos llegaran porque estudiaban fuera del país. Y se sentaron. Esa era mi función. La radio pues funcionó. Lógicamente que no había celulares ni nada de estas cosas. Cuando teníamos que hacer transmisiones, teníamos que ir a pagar la línea, era un problema y teníamos que pagarla anticipadamente. Y los auspiciadores nos las pagaban después de 2 o 3 meses. Este era uno de los problemas de la época difícil. Ahora ustedes cogen donde estás celular y comentas todas las cosas, mi querido. Claro, hoy hay tecnología, evidentemente, ¿no? Hacer radio ahora resulta más fácil, antes era muy difícil, en verdad. Esto es una radio completa porque acuérdate que las noticias internacionales, los televisores llegaron tiempo después. Claro, así es. Con la France Press, y teníamos onda corta. Onda corta, sí. Poderosa onda corta tenía Atalaya y nos escuchaban en todas partes. Ya no hay necesidad de tenerla y la anulamos en telefonía, pero en todo caso anduvimos, caminamos. Yo trataba mucho con este caballero que era Ecuador Martínez. Había en el programa este señor Carlos Barresueta, que yo te digo en la radio, que voy a decir, no había lo que hay ahora, como en tu programa, como punto de vista. Yo escuchaba al maestro Juanito en Radio Tarqui, parece interesante. Yo introduje de aquí esto que sería Clero Villa Gómez, no sé si lo ubicarás, falleció, era trabajaba en Atalaya de 6 a 7 de la mañana. Él marcaba enseguida Radio Cristal. Yo pues le pedí un buen día que me consiga alguien que pueda hacer entrevistas. Así pues vino Carlos Barresueta, que era un hombre era una entrevista que hacía, la introducción que se hizo, porque era a esas horas era solamente deporte. Claro. Exactamente, la radio necesitaba lo que tú haces diariamente, mi querido Stanley, documentados, pero no existía ninguna radio del Ecuador, de Guayaquil. Claro, así es. Ahora, esta es una radio, Eustorio, tercera generación. Eso es lo que me movió a que comiencen las entrevistas. Lo haces tan bien como tú lo haces, mi querido Stanley. Muchas gracias, Eustorio, muchas gracias. Son primeras, son muy escuchados. Después los otros vienen, otros programas. Así es. Y así, este es la Radio Atalaya de entrevistas, deportes,
poca música, porque todo lo que acabo de decir conlleva a que el espectro de la radio, todas las horas se van y son necesarias. Pero hoy día se cumplen 75 años. Es una felicidad saber que una empresa, son pocas las que duran 75 años. Claro, son poquísimas. Esta empresa, con la ayuda suya y de todos los amigos que hacen, de allá su hija, hace todo esto en la radio, es motivo de satisfacción, no solamente para nosotros, motivo de satisfacción para el público en general, que me ven en la calle y me dicen que viene el programa de carne. Ella, la hija, está trabajando ahí, ella es una hija mayor del cuerpo de bomberos, ella no hace lo mismo Julio allá a la Serra. Es decir, una satisfacción personal cuando uno escucha de parte de X personas en la calle. Y entonces yo me congratulo de tener personas y amigos como tú, mi querido Stanley, que lo hacen tan bien en esta radio Atalaya, cumpliría los 75 años. Muchas gracias por esos reconocimientos, mi querido Eustorgio, pero al final también hay que agradecer nosotros, a nombre de todos quienes hacemos radio en el sistema de emisoras Atalaya, la oportunidad que Atalaya nos ha dado para participar, para estar juntos y definir una línea, no solamente desde una línea editorial en la comunicación de radio, sino también en una programación diversa, como es esta parrilla de programación que mantiene Radio Atalaya. Merecido tributo, homenaje que desde los distintos ámbitos y voces se han puesto y se han hecho presentes para proclamar y reconocer que el sistema de radio del sistema de emisoras Atalaya está puesta para seguir adelante por muchos años y para formar una sociedad informada y que se escuchen todas las voces y el carácter plural del pensamiento que ha caracterizado la comunicación en Radio Atalaya. Gracias por todo esto y esta oportunidad, mi querido Eustorgio. Realmente es satisfactorio personajes como tú, un hombre de radio, un hombre íntegro en forma de vida diaria, no como lo haces en una felicidad. Lo digo solamente como tu amigo, que le aprecio demasiado, muchísimo, no como hombre que hace justicia, lógicamente, que ese es también un gran motivo de agradecimiento por parte de la gente de Atalaya, como el caso mismo y de Andrés. Muchas gracias, Eustorgio. Realmente ha sido bastante aleccionador esta experiencia y este homenaje que se le rinde a Radio Atalaya. Continuamos. Hemos conversado con el ingeniero Eustorgio Mendoza Cubillo, exdirector de Radio Atalaya, hoy en sus 75 años de vida. Vamos a continuar, por supuesto, con la información, el análisis de esta. Por eso tenemos a nuestro siguiente invitado y está junto a nosotros el doctor Hugo Landívar, él es jurista y con él dialogaremos precisamente sobre algunos aspectos legales de ciertas decisiones que se han tomado. Doctor Hugo Landívar, siempre nos remitimos a la fuente y al pensamiento y al conocimiento ilustrado por experiencia y por acción profesional para un poco comprender y entender y poder transmitir y comunicar qué es lo que pasa en el país en la estructura constitucional y jurídica. Se dice que la discrecionalidad atrapó la estructura jurisdiccional y que eso es lo más próximo a la corrupción y que ésta genera impunidad. Y que aquí en el país ya no se sabe qué es constitucional y qué es legal, porque ocurren cosas que realmente hasta ya hemos perdido la capacidad de asombro. Doctor, buenos días y bienvenido, y quiero referirme fundamentalmente a lo que está pasando y que ha pasado en el Congreso. Buenos días. Buenos días, doctor. Perdón, Bienvenido. buenos días, gracias por la invitación, a los oyentes, que tengan un excelente día. En el Congreso se ha sentado un precedente que realmente hay que comprenderlo y entenderlo desde el conocimiento de lo que existe en la estructura constitucional y jurídica en el país. La ley Raba, esta ley que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional,
sostuvo un pronunciamiento de la Corte Constitucional de que en su motivación establecía que violaba 3 artículos fundamentales de la Constitución y que por eso no debía darse paso a esta ley, aprobación como tal. La Asamblea asumió el derecho a la resistencia, la Asamblea como institucionalidad, cuando eso es patrimonio de los ciudadanos, cuando se considera que ha sido afectado por una resolución de política pública y que ha afectado a sus intereses. ¿Qué está pasando en el país, doctora? Aclárenos esto. A ver, el doctor Enrique Herrería, él fue el que hizo el dictamen de la Corte Constitucional. Él fue el que hizo. Sobre esta ley. Referente a esta ley. Esta ley se llama Ley para el Registro de Violadores de Niños y Adolescentes, REVAS. Sí, REVAS. La verdad es que ha rebasado. Los nombres ahora son tan largos. Son bien largos que terminamos con las siglas, ¿no? Le damos REVAS. REVAS. Ya. Okay. El dictamen del doctor Enrique Herrería, la verdad es que yo lo he leído completo y es muy bueno. Es en derecho. Está bien sustentado. En derecho 100%. Y en el orden constitucional. Porque no contraviene el artículo 201, 202, 203 de la Constitución de la República del Ecuador, que habla sobre el sistema carcelario, la rehabilitación social, la rehabilitación integral del recurso. Entonces, pero eso es, si bien es cierto, es letra de la Constitución. Está puesta. Y hay que respetarla. Claro. Para eso es. Pero el fin aquí es otro. Entonces, analicemos también que los derechos todos tienen un mismo nivel en nuestra Constitución, que es 100% garantista. Claro. Pero, ahí está el pero, no existe un derecho superior, porque no tenemos estos derechos como existían antes en la Constitución política que tenemos anterior. Esta es Constitución de la República del Ecuador, así se llama. La anterior era Constitución política del Ecuador. No existen derechos fundamentales, todos tienen el mismo nivel en este momento. Pero la diferencia está en que los niños, adolescentes y los mayores adultos, los adultos mayores, perdón, ellos son primordial para el Estado. Ellos tienen este adjetivo del antes del derecho, porque son personas vulnerables. Entonces ahí para mí hay una gran diferencia. Ahora, pero si son igualitarios, están al mismo nivel. Sí. No, yo sé, están al mismo nivel. Pero una cosa es que usted le digan, no se le va a vulnerar el derecho al trabajo. Otra cosa es que le pongan quizás en un colegio. Estas personas, estos depredadores sexuales, por lo general están al acecho o de conseguir trabajo en los lugares donde están los niños. Claro. ¿No? La idea de esta ley impuesta por la señora Lourdes Cuesta es muy buena. E incluso, no tengo aquí el documento, pero en algunos países ya existe, y países del primer mundo. Entonces, es lamentable que no haya, pero, ojo, insisto, el dictamen del doctor Herrería es muy bueno. Habla porque no se discrimina el derecho al trabajo, el derecho a la persona a volver a la sociedad después de haber cumplido una pena, una sentencia. Pero hay otra cosa también. Yo creo que esta lista, que dentro de la resolución incluso, y dentro de los artículos de la ley REVAS, decían que es una contradicción para mí, porque supuestamente es algo que solamente lo podía solicitar, digamos, los directores de estas instituciones, y algo confidencial. Entonces como que ahí como que contraviene, porque todos los juicios son públicos. Si nosotros en este momento entramos al sistema de la Corte, al sistema de la Corte, en Internet, en el teléfono, en el iPad, en el laptop, vamos a ver el caso de cualquier persona y vamos a ver la sentencia, vamos a ver si es un violador, si fue un depredador, porque cierta instancia ya está pues en el Internet. Pero doctor Landívar, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la ley REVAS y mandó a que la Asamblea archive esa ley. La Corte Constitucional es el último nivel en derechos, por supuesto, y tienen que acatarlo. Así de sencillo. Ahora. ¿Y si no la acata la Asamblea? Bueno, pues que ahí traeríamos un limbo jurídico. Ellos hablan ellos hablan de un derecho a la resistencia que tienen también todo su, valga la redundancia, su derecho. ¿Tienen derecho ellos? Claro, por supuesto. Ellos como asambleístas no. Porque alguien tiene que emocionarlo, no lo quiere hacer la señora. Pero no como ciudadanos, son asambleístas. No, como asambleístas. Por eso están representando una institución. Si no es la asambleísta, es la comisión que elaboró el proyecto, pues. Exacto.
La comisión tendría que conocer La Comisión de lo que Justicia. conoce, lo que viene de la Corte, para que a su vez la Asamblea tiene que archivarlo. A ver, doctor, en teoría. La comisión no la puede ojo, archivar. Pero no. Yo pienso que no, tiene que ser para mí el pleno. Para mí. Porque ya ha pasado, pues, doctor. En todo caso, Con el tema de las reformas al COE, ya pero pasó exactamente lo mismo. vamos un poco más allá de lo Doctor, que sea el aclaremos los archivo. conceptos. Yo quiero Cuénteme. aclarar los conceptos. Porque Cuénteme. al final, si eso está en la Constitución, hay que respetar la Constitución, pues. Si no, ¿para qué tienes una Constitución? Entonces, yo lo que digo es una cosa. El derecho a la resistencia es un derecho de los ciudadanos. Y Está también, claramente, espera un ratito. Sí, déjame hacer de los ciudadanos. Que tiene que ver con la defensa o con el rechazo a políticas públicas que afecten sus intereses. ¿Ok? ok. Los asambleístas representan a la asamblea, a la institución. Su pronunciamiento es dentro institucional. No es la resistencia para el orden institucional establecido. Entonces, no es posible que se acoja como institución un derecho de resistencia cuando no es para su competencia, no es para ellos. Entonces, aquí está el problema. Pero repito, doctor, ¿el derecho a la resistencia es para los ciudadanos Es o para también los para las instituciones? Es para ¿no? todos los ciudadanos y para todo el Ecuador. Para Sí, todas las pero no personas para que las conforman el instituciones. Ecuador. No, es que más Incluyendo allá, las instituciones. más allá de instituciones, él tiene el derecho, el asambleísta, de decir, acordémonos que también una vez hubo, no me acuerdo exactamente el caso, hubo un alcalde que dijo, yo tengo el derecho a la resistencia, no voy a hacer lo que ustedes me están diciendo. Claro, sí. Acordémonos. El alcalde entonces, Nebot. entonces el alcalde Nebot en su momento lo dijo Y hablaba también como representaba alcalde, a Guayaquil claro. y como Como alcalde. alcalde. Entonces Como el derecho a la institución, resistencia también. está en la Constitución y es de todos. Le voy a leer el derecho a la Sí, resistencia a ver. de la Constitución. Dice, los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones o omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Es que frente a las acciones Sí. del poder público. Sí. ¿Me entiendes? Pero el ciudadano, el derecho pero o los ¿quién es el colectivos. llamado? O los colectivos. ¿quién es el llamado a revisar esta resolución? La Corte Constitucional. E insisto, Pero ya está la Corte. por eso digo, la resolución del doctor Herrería es 100 sobre 100, porque va exactamente con lo que dice la Constitución y no discrimina. Pero el problema, sabemos todos nosotros, que estos depredadores sexuales, volviendo al tema per se, estos depredadores sexuales, después que cumplen una pena, una sanción, que ya Siguen están en su rehabilitados. andanza. Tienen un problema psicológico, mental. Eso es otra cosa. Entonces estas personas tienen que estar realmente afuera de este círculo de colegios, escuelas de fútbol, Entonces, etcétera. doctor, vayamos desde el principio. Pues el problema ha sido la ley, pues. Pero, ojo, hay otra cosa. En el COIP, en el artículo 65, dice inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio. Cuando el delito tenga relación directa con el ejercicio de la profesión, empleo u oficio de la persona sentenciada, la o el juzgador en sentencia dispondrá que una vez cumplida la pena privativa de libertad, se la inhabilite en el ejercicio de su profesión, empleo u oficio por el tiempo determinado en cada tipo penal. Es decir, ya existe este artículo en el COIP. Si la persona cometió esta clase de delitos, no puede volver a un lugar como este. Ya. Entonces, para mí, más allá de la ley Revas, hay que reformar el COIP en cuanto a esto. Hacer unas penas mucho más fuertes. Pero ¿qué hacemos con la ley Revas? Volvemos al tema. ¿Qué hacemos? ¿Se archiva o no se archiva? No es el problema. Yo le pregunto, ya no es un problema. Para mí ya no es un problema. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la archivamos? Es que está la ley. ¿Sabe qué es lo que yo lo que me preocupa? La ley es sigue existiendo. la confrontación de la legitimidad, de la institucionalidad. Ahí tuvo Señores, los dos tuvo la mayoría absoluta de la Asamblea. De la Asamblea, la aprobó la 100%. Asamblea. El veto del presidente. 100%, el veto parcial del presidente y de ahí fue a la Corte Constitucional. y la Corte Entonces, ahora encontró- se está reclamando de la cuestión del archivo. El archivo es como cuando uno se muere. Se va Le dan la de debajo a defunción y ya tierra. está. Pero no está archivada la ley, pero Por sigue eso digo, existiendo. pero todavía queda para mí, la Asamblea como tal debería enviar una consulta a la... Entonces el problema es la ley orgánica de la función legislativa. No, pero la Asamblea como tal puede, en teoría, revisarla y ver si hace una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, para ver, bueno, a ver cómo es la cuestión, qué está pasando aquí, en qué vulnera y qué no vulnera. Podría ser, es como una idea, ¿no? porque Pero yo aquí- le digo que la ley orgánica de la función legislativa no tiene un camino que diga, cuando se ocurren estos problemas, este es el camino a cumplir. Porque uno dice, no, es el pleno, no, es la comisión, no, es la ponente Cuesta la que debe de pedir el archivo, porque ella es la que se encarga.
Hay 3 caminos y ninguno conduce a ninguna solución, doctor. El problema es de la ley orgánica y la función legislativa, para mi concepto. Muy modesto. Está bien. Vamos a ver qué Yo pasa. lo único que me preocupa es que aquí la confrontación de la institucionalidad es permanente. Y tú no puedes tener un Estado de Derecho y crear y pretender reinstitucionalizar el país atropellando cada una de las funciones de la Sí, institucionalidad. pero si vamos a eso, por ejemplo, hay que respetar lo que dice la Corte Constitucional, si no nos gusta. Por eso digo, ¿por qué? Entonces, ¿Por qué la uno, Asamblea no la número respeta? uno. No la Sí, coge. y hablar de derecho a la resistencia, más allá que tengan el derecho a hacerlo, valga la redundancia. Para mí ya no cabe, tienes que hacer lo que dice la Corte Constitucional. Por porque el favor, es lo máximo que yo organismo. digo, hermano. Ahora, Son de obligatorio cumplimiento. referente, ¿Por qué no las cumplen? referente a esto, que parece que es que ha habido mucho abuso de las acciones de protección y de todo esto. Ha habido una todo esto. tremendo. Y ahora es el momento de respetarlo. Pero también vemos el caso de la señora Chalá, hablemos de la señora Chalá, Sí. que ha pedido su reintegro a través de una resolución la verdad de es que, un juez. ¿Qué esto- ha pasado? esto También es de siempre- Ripley, ¿no? Más ¿Ah? allá de eso, esto siempre ha pasado en los últimos 10 años, en la década, y A siempre ver, se ha vamos a buscado, y digo con todo respeto, estos jueces, quizás de cantones pequeños o vulnerables, que creen que están haciendo derecho y lo que están cometiendo es un delito, a la larga. Porque, bueno, hay varios criterios, ¿no? O sea, muchas personas dicen que la señora sí tiene el derecho porque ella llegó de manera legítima al puesto, etcétera. Y que el juez también tiene derecho Y de que pronunciarse, entonces porque el- son el- ahora ¿cómo fue que dijo ¿Cómo fue que dijo el constitucionalista? O sea, de acciones múltiples. De acciones Porque múltiples. Pueden tratar temas laborales, de tránsito, todo. de inquilinato, de la mujer, Son del niño, de la familia. multicompetentes. Ese es Sí, pero más allá de multicompetentes, a cualquier juez del Ecuador, laboral, el que sea, le llega un caso constitucional y se transforma en juez constitucional. Claro. Entonces, a cualquiera le puede llegar, A cualquiera. penal, civil, le cae un caso y se convierte en ese momento en un juez constitucional. Entonces, este juez que le llegó el caso de la señora Chalá, resulta que resolvió a favor de ella, con medida cautelar, como sea, por la supuesta vulneración de derechos, pero parece que fue una ligereza, que yo no es que lo hubiese, ¿cómo es que hizo el Consejo de la Judicatura? No lo instituyó, me parece. Yo lo hubiese metido preso. Claro. Porque para mí es un prevaricato. Pero además que 100%. no lo destituyó por ese hecho, sino por otro exacto, acto fue administrativo. por uno anterior. Claro. Pero no puede haber esta clase de abuso. Pues esa de parte de los conducta no señores jueces, se la ha castigado. de parte de los señores jueces, porque le hacen creer a la señora que sí tiene derechos todavía, cuando ella hubo un juicio político, acordémonos, de todo el Consejo de Participación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero Hubo un esto debido va a proceso. terminar a la Corte, Pero- en la pero- Corte de Derechos Humanos. Pero es una pérdida de tiempo, pues. Pero la gente espera, ¿por qué pasó con la Corte de los Manteles? Toditos han sido indemnizados después de 10 años, pues. Pero Acuérdense. es que la manera como lo sacaron a los manteles, pues también. También. Si vamos a eso. En cambio, acá sí hubo un juicio político con un debido proceso. Debidamente, claro. Claro, y con todo Bueno, como debe sí, ser. está Entonces, Lo cierto es que la Asamblea apeló. Cayó en un tribunal, el tribunal dijo que no tenía la razón el juez Ruiz y las cosas volvieron a su punto inicial. Está bien. Ahora lo que la señora Chalá ha anunciado es que va a plantear un recurso de nulidad de lo actuado por el Tribunal de Alzada de Manabí. ¿Cabe eso? ¿Tiene para mí algún- no. ¿Y por qué Para- antes eso tiene que favorecerlo? Por el recurso que puso el Claro, Tribunal de exacto. Alzada que le Ella ha negó al otro anunciado que inmediato va a inferior. presentar un recurso de nulidad de lo actuado por el tribunal. esto es Desde algo Alzada. constitucional. Para mí no cabe el recurso de nulidad, de alzada, ni nada. Simplemente ella lo que puede estar haciendo, si quisiera, es una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador. Eso es lo que le queda a ella presentarlo. Es extraordinario. Después la acción de protección, que tiene solamente 2 instancias, la primera y la apelación, de ahí vendría la acción extraordinaria. Y si no quiere presentar la acción extraordinaria, se va directamente afuera del país, a la Comisión Interamericana primero y de ahí a la Corte Interamericana, si es que pasa ese filtro. Entonces, además, yo no creo que vaya ella a la Corte Constitucional, porque sabe que no tiene pie ni cabeza esto. Es mi criterio, pero ella está en su derecho de hacerlo, ¿no? Pero es como es como seguir en este mismo ambiente que vemos esto todos los días y que abusan de las acciones de protección y abusan de lo de acá.
Hay que respetar lo que dice la Constitución, por eso se votó por eso. O sea, ya hemos votado sí o no, como sea. Y si algo Hay que está mal, respetarla. entonces hay que cambiar por la Constitución, pero no hacer lo que le da la gana. Pues, ¿no? Perfecto, eso ya sería harina Aquí de la- otro costal aquí, con claro, la Asamblea Constituyente, totalmente. etcétera. Pero se la está tratando de enmendar ahora con lo que están haciendo los señores. Los asambleístas actos también. judiciales son susceptibles de acciones de protección o acciones judiciales. Acciones de protección, uno puede presentar una acción de protección Por cualquier- cuando uno cree que se le ha vulnerado un derecho. Claro. Es más, hubo una resolución hace 3 semanas, me parece, en la Corte Constitucional, Ya. muy buena, porque resulta que también se da lo contrario. Le llegan muchas acciones de protección a muchos jueces y dicen, no, eso es justicia ordinaria. Así. Váyase por otro lado, que aquí no, o sea, eso no hay vulneración de derechos. Entonces la Corte dijo, no, un ratito. La Corte Constitucional, en un dictamen muy, muy bueno, dijo, si usted cree que se le han vulnerado sus derechos, esa es la manera de reclamarlos, de esa vulneración. Claro. Entonces, ese fallo es espectacular. Claro, Porque no le quitas el derecho a la gente. evita que los señores jueces digan, no, váyase a la justicia ordinaria. Claro. No, señor, resuélvame. Resuélvame. Esto porque a mí me han vulnerado el derecho por esto y por Claro. esto. Entonces, es la mejor manera de Eso es hacerlo. una protección. Entonces, sí, así es. Pero la señora Chalá, que cree, volvemos al tema, de que ella cree que hubo una vulneración de derechos hacia ella, que para mí no lo hubo, porque, acordemos, está el señor Tuárez y compañía, y hubo un juicio político con todas las leyes. Pero no regresamos a lo mismo. A ver, vamos a hacer, doctor Bueno. Landívar, por absurdo que sea la hipótesis, que a la señora Chalá presenta su recurso, le dan la razón y tiene que reintegrarse. ¿Cómo queda la asamblea? ¿Con un juicio político? O sea, prácticamente deslegitimado Que no, totalmente. es que pues. eso no puede suceder. Pero es que aquí ocurren cosas y suceden Sí, cosas pero que usted, si de llega- alarmarse. Pues. Eso, ¿Ah? eso para mí es un ilógico jurídico que suceda. Pero bueno, aquí puede pasar cualquier cosa, pero yo realmente, después de lo que hizo este señor juez, que destituido, no sé cómo es la cuestión, bueno, se puede esperar cualquier cosa, pero yo creo que después de esto, ya los jueces van a pensar, van a analizar, bueno, ¿en qué me meto? ¿Qué voy a hacer? ¿Me pongo a estudiar? ¿Pido que me asesoren? Es que esto no puede ser. Esto es increíble. Antes decían en la década perdida, ganada, lo que sea, que los jueces actuaban por presión del poder. Hoy Bueno, pero el pareciera ser, sábado estaba la agenda de la semana. por eso. Y hoy pareciera ser que no ocurre eso, pero sin embargo, como usted dice, hoy los jueces deberían tomar previsiones, decir, mire, lo que le pasó al otro tipo, ahora tengo que actuar en derecho, en el orden constitucional, pues. Actúan por discrecionalidades, pues. Bueno, por lo menos no actúan por teléfono. Bueno, por lo Sí. menos no reciben órdenes, claro. Por reciben, sí reciben órdenes, pero deberían estar realmente asesorados. Ni pues, por deberían teléfono tener- ni por pendrive. ni por pendrive tampoco. Pues. No se leen Por chuca 5.000 hojas en 2 minutos. ¿En qué va a terminar esto? Realmente son preocupaciones cada vez. No, perdón que interrumpa. Sí. Hay que acatar lo que dice la Corte Constitucional. Yo estoy de Así acuerdo. no nos Ese es el respeto que Ya. se debe tener Porque Es que miren, al orden establecido de un ayer Estado de decíamos Derecho. por qué la Corte Constitucional no tiene otra instancia para que controle lo que hace la Corte Constitucional. Antes había Y yo control, decía, y pues, entonces antes no había vamos a control volver- no constitucional. vamos a terminar nunca. ¿Se acuerda? El huevo o la gallina, pues Oye, vamos a sí, seguir con lo mismo. sí, no, sí. ese ¿Se no es- acuerda que antes había control constitucional? Eran enjuiciados los miembros de la Corte Constitucional. Hoy no se los pueden enjuiciar. Bueno, yo no digo si lo pueden juiciar. No, en la ley dice que no. Pero, no pero, somos más abiertos a allá, eso. pero más allá de eso, para eso está hecha la Corte Constitucional. Para revisar todo lo que sucede en el país. Un ratito, señor, eso de ahí va en contra de lo que De dice todo. la Constitución. Claro. Entonces usted no puede hacerlo, usted tiene que hacerlo de esta manera. Claro. Así no nos gusta. Sí, no. Así, Y ahí entonces, queda. entonces, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, Igualitario. la También. minoría llegó a prevalecer sobre la mayoría. En todo caso, y se le dieron los derechos. Se le dieron Está los perfecto, está bien. Entonces acá, en el caso de la sentencia de la ley esta Revas, ¿cuál es la minoría? Es la mayoría, pues la Claro, mayoría la son mayoría. niños, pues, y Yo son digo. vulnerables. Y no nos gusta, pero es lo que ha dicho la Corte, por no ir en contra de lo que dice la Constitución. Pero esa ley sigue en el limbo. Ojalá que se refuerce el COIP de alguna manera. Doctor Landívar, muchísimas gracias Les por sus agradezco por la análisis, sus invitación. reflexiones y sus Muchas conceptos gracias. respecto a la situación constitucional y jurídica del país. Gracias a ustedes por vuestra sintonía. Continuamos con nuestra programación. Fernando Aguayo en vivo.